Servicio Cristiano, capítulo 10. Los métodos. De casa en casa. De igual importancia que los esfuerzos públicos especiales es la obra que se realiza de casa en casa. En las grandes ciudades hay algunos grupos que no pueden ser alcanzados por las reuniones públicas. Esos grupos deben buscarse como el pastor busca a su oveja perdida. Hay que hacer esfuerzos diligentes y personales en su favor. Cuando se descuida la obra personal, se pierden muchas oportunidades valiosas, que si fueran aprovechadas, harían progresar decididamente la obra. Se necesitan tanto los actos como las palabras de bondad. Cristo precedió la presentación de su mensaje por actos de amor y benevolencia. Vayan estos obreros de casa en casa, ayudando donde haga falta, y a medida que se presente la oportunidad, deben relatar la historia de la cruz. Cristo debe ser su texto. No necesitan espaciarse en temas doctrinales, más bien deben hablar de la obra y el sacrificio de Cristo. Aférrense a su justicia y revelen en su vida su pureza. Dios no hace acepción de personas. Él empleará a los cristianos humildes y devotos, aunque no sean tan instruidos algunos otros. Ellos deben dedicarse a servirle trabajando de casa en casa. Sentados al lado del fuego, pueden, si son humildes, discretos y piadosos, hacer más de lo que podría hacer un ministro ordenado para satisfacer las necesidades reales de las familias. Los miembros de nuestras iglesias deben trabajar más de casa en casa, impartiendo estudios bíblicos, repartiendo nuestras publicaciones. Aquellos que se ocupan en la obra de casa en casa hallarán oportunidad para servir de muchas maneras. Deben orar por los enfermos y hacer todo lo que esté a su alcance para aliviarlos de su sufrimiento. Deben trabajar entre los humildes, los pobres y los oprimidos. Tenemos que orar con los desválidos que no tienen fuerza de voluntad para gobernar los apetitos que la pasión ha degradado. Hay que hacer un esfuerzo ferviente y perseverante para lograr la salvación de aquellos en cuyo corazón se ha despertado el interés. Muchos pueden ser alcanzados solamente por actos de desinteresada bondad. Su necesidad física deben ser aliviadas en primer lugar. Cuando vean una evidencia en nuestro amor abnegado, les hará más fácil creer en el amor de Cristo. Los obreros deben ir de casa en casa, abriendo la Biblia a la gente, haciendo circular las publicaciones, hablando a otros de la luz que han bendecido sus propias almas. Nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, consolando a los que lloraban, calmando a los afligidos, hablando palabras de paz a los desconsolados. Tomaba a los niños en sus brazos y los bendecía, y decía palabras de esperanza y consuelo en las cansadas madres. Con inagotable ternura y amabilidad encaraba toda forma de desgracia y aflicción humana. No trabajaba para sí, sino para los demás. Era siervo de todos. Su comida y bebida era dar esperanza y fuerza a todos aquellos con quienes se relacionaba. La presentación de la verdad con amor y sencillez, de casa en casa, está en armonía con la instrucción que Cristo dio a sus discípulos cuando los envió en su primer viaje misionero. Muchos serán alcanzados por medio de los cantos de alabanza y por oraciones humildes y fervientes. El obrero divino estará presente para impartir convicción a los corazones. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa. Con la seguridad de que la constante presencia de un ayudador así, podemos trabajar con fe, esperanza y con valor. Se necesitan obreros que evangelicen de casa en casa. El Señor pide que se hagan esfuerzos decididos en lugares donde la gente no conoce la verdad bíblica. Se necesita cantar, orar e impartir estudios bíblicos en los hogares de la gente. Ahora mismo es el momento de obedecer la comisión. Enséñeles a obedecer todo lo que les ha mandado. Los que hagan esta obra deben tener un conocimiento apropiado de las Escrituras. El escrito ha de ser su arma de defensa. Mis hermanos y hermanas, visiten a los que viven cerca de ustedes y mediante la cortesía y la bondad procuren alcanzar sus corazones. Asegúrense de trabajar de una manera que elimine el prejuicio en lugar de crearlo. Recuerden que aquellos que conocen la verdad para este tiempo y sin embargo limitan sus esfuerzos a sus propias iglesias, rehusando trabajar para sus vecinos y conversos, serán llamados a rendir cuenta de sus deberes no cumplidos. En aquella primera gira los discípulos debían ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje había de ser de lo más sencillo. No debían permitir que nada distrajera su atención de su gran obra.
despertará oposición o cerrase la puerta a labores ulteriores. No debían adoptar la indumentaria de los maestros religiosos, ni usar atavíos que lo distinguieran de los humildes campesinos. No debían entrar en las sinagogas y convocar a las gentes a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. No debían malgastar su tiempo en saludos inútiles, ni en ir de casa en casa para ser agasajados, pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fueran dignos, de los que se les diera la bienvenida cordial como si recibieran al mismo Jesús. Debían entrar en la morada con el hermoso saludo: paz sea a esta casa. Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, cantos y alabanzas y la presentación de las Escrituras en el círculo de la familia. Visiten a sus vecinos de una manera amigable y procuren relacionarse con ellos. Los que no realizan esta obra, los que actúan con indiferencia, como algunos han manifestado, perderán pronto su primer amor y comenzarán a censurar, criticar y condenar a sus propios hermanos. Los esfuerzos del apóstol no se limitaban a la predicación pública. Había muchos que no podrían ser alcanzados de esa manera. Pasaba mucho tiempo en el trabajo de casa en casa, aprovechando el trato del círculo familiar. Visitaba a los enfermos y tristes, consolaba a los afligidos y animaba a los oprimidos. En todo lo que decía y hacía magnificaba el nombre de Jesús. Así trabajaba, con debilidad y mucho temor y temblor. Temblaba al pensar de que su enseñanza llevara el sello humano en lugar del divino. Visiten a sus vecinos, uno por uno, acérquense a ellos hasta que sus corazones sean alentados por un interés y amor abnegado. Identifíquense con ellos, oren con ellos, aprovechen las oportunidades de hacerles bien y cuando puedan, reúnan a unos pocos y abran la palabra de Dios ante sus mentes entenebrecidas. Manténganse vigilantes como quien ha de rendir cuenta de las almas de cada ser humano y aprovechen hasta el máximo los privilegios que Dios les da de trabajar para Él en su viña. No descuiden predicar a sus vecinos y hacerles todo el bien que puedan para que, por cualquier medio, salven a algunos. Debemos procurar el espíritu que constriñó al apóstol Pablo a ir de casa en casa rogando con lágrimas y enseñando, que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. El Señor me ha presentado la obra que es necesario hacer en las ciudades. Los creyentes que se encuentren en ellas deben trabajar para Dios en la cercanía de sus moradas. Tienen que trabajar en forma callada y humilde, llevando consigo donde quiera vayan un ambiente celestial. El auditorio de una sola alma. La obra de Cristo consistió mayormente en entrevistas personales. Tenía una fiel consideración por el auditorio de una sola alma. Mediante esa única alma, el conocimiento recibido era comunicado a millares. Se sentía débil y cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablar con una mujer, aunque era extraña, enemiga de Israel y vivía en abierto pecado. El Salvador no esperaba que se reunieran grandes grupos. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo, pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de Dios pronunciadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no les puede hablar a unos pocos oyentes con el mismo fervor que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede determinar lo abarcante que será su influencia? Parecía un asunto sin importancia, aún para los discípulos, que el Salvador dedicara su tiempo a una mujer samaritana, pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que los reyes, consejeros y pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra. El toque personal. Hay que entrar en íntimo contacto con la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Los que tuvieron más éxito en la obra de ganar almas fueron hombres y mujeres que no se enorgullecían de su capacidad, sino que con humildad y fe trataban de ayudar a los que los rodeaban. Jesús hizo esa misma obra. Él se acercaba a aquellos a quienes deseaba alcanzar.
Con la amabilidad de Cristo debemos hacer un esfuerzo para despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizás su corazón parezca tan duro como el camino transitado, y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles al Salvador, pero en ocasiones, cuando quizá la lógica no pueda conmover y los argumentos sean inútiles para convencer, el amor de Cristo, revelado en una obra personal, puede ablandar un corazón de piedra, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. Alcancen a aquellos que les rodean por medio del trabajo personal, entablen amistades con ellos. La predicación no realizará la obra que debe ser hecha. Los ángeles de Dios los acompañarán a las casas que visiten. Esta obra no puede hacerse por medio de sustitutos. El dinero prestado o donado no la realizará. Tampoco la harán los sermones. Al visitar a la gente, al orar y al identificarse con ella, su corazón será ganado. Esta es la obra misionera más excelente que pueda realizarse. Para hacerla se necesita una fe resuelta y perseverante, una paciencia invariable y un profundo amor por las almas. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, comenzó a establecerse la iglesia cristiana. Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de ellos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal de distinguir llamamientos directos de nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer ni siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al predicador. Tal vez él esté bien preparado para responder su llamamiento, pero no puede hacer lo que Dios ha encomendado a los miembros de la iglesia. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubieran hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están esperando que se les hable personalmente, en la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos. Hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otro el buen amigo que se ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Uno de los medios más eficaces para comunicar la luz es el esfuerzo privado y personal. En el círculo de la familia, en los hogares de nuestros vecinos, al lado de los enfermos, muy quedamente podemos leer las Escrituras y decir una palabra en favor de Jesús y de la verdad. Así podemos sembrar una semilla que brotará y dará fruto. La sal tiene que unirse a la materia a la que se añade, tiene que entrar e infiltrarse para preservar. Así, por el contacto y la asociación personal, el poder salvador del Evangelio llega hasta los seres humanos. No se salvan en grupos, sino individualmente. La influencia personal es un poder. Tenemos que acercarnos a los que queremos mejorar. Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente juntándose con ella como quien deseaba el bien. Buscaba en las calles, en las casas, en los barcos, en las sinagogas, a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con ella en sus quehaceres cotidianos y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Llevaba sus instrucciones hasta la familia, poniéndola en el hogar bajo la influencia y la presencia divina. Su intensa amabilidad personal le ayudaba a ganar los corazones. Únicamente el método de Cristo permitirá el éxito al alcanzar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como alguien que deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza, entonces les decía, sígueme. Debemos obrar como lo hizo Cristo, en todo lugar, en la sinagoga, junto al camino, en un bote alejado de la tierra, en el banquete del fariseo o en la mesa del publicano. Hablaba a las personas de las cosas concernientes a la vida superior, relacionaba la naturaleza y los acontecimientos de la vida diaria con las palabras de verdad. Los corazones de sus oyentes eran atraídos hacia él porque había curado a sus enfermos, había consolado a los afligidos y tomado a los niños en sus brazos, los había bendecido. Cuando abría los labios para hablar,
La atención se concentraba en él y cada palabra era para algún alma sabor de vida para vida. Así debe ser con nosotros. Donde quiera estemos, debemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten para hablar a otros del Salvador. Si seguimos el ejemplo de Cristo al hacer bien, los corazones se nos abrirán como se le abrían a Él. No bruscamente, sino con el tacto impulsado por el amor divino. Podremos hablarles de aquel que es distinguido entre 10,000 y todo en él codiciable. Esta es la obra suprema en la que podemos emplear el talento del habla. Dicho talento nos ha sido confiado para presentarnos a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Su presencia aportaba un ambiente más puro al hogar. Su vida era como levadura que se introducía en la sociedad. Inocente e inmaculado andaba entre los irreflexivos, los toscos, los descorteses, entre los deshonestos publicanos, los temerarios pródigos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la turba mixta. Pronunciaba una palabra de bondad aquí y otra allí. Al ver a los hombres cansados y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas, compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza, del amor, la bondad y la benignidad de Dios. Enseñaba a todos a considerarse dotados de talentos valiosos que, si los empleaban debidamente, les granjearían riquezas eternas. Arrancaba toda vanidad del alma y por su propio ejemplo enseñaba que todo momento está cargado de resultados eternos, que ha de apreciarse como un tesoro y emplearse con propósitos santos. No pasaba por alto ningún ser humano como indigno, sino que procuraba aplicar a cada alma el remedio curador, sin importar en compañía de quién se encontraba, presentaba una lección apropiada al momento y las circunstancias. Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin culpa e inocentes y adquirir un carácter que los presentara como hijos de Dios. Con frecuencia se encontraba con ellos que habían caído bajo el dominio de Satanás y que no tenían fuerza para escapar de su lazo. A una persona así, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. A otros que encontraba que estaban luchando mano a mano con el adversario de las almas, los estimulaba a preservar, asegurándoles que vencerían, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. El reavivamiento espiritual y la labor personal. Cuando ocurre un reavivamiento en las iglesias, se produce porque alguien busca fervorosamente la bendición de Dios, tiene hambre y sed de Dios, pide con fe, recibe de acuerdo con su petición, empieza a trabajar con fervor, reconociendo su gran dependencia del Señor, y las almas se despiertan para buscar una bendición similar. Entonces los corazones de los hombres disfrutarán de una experiencia de refrigerio. La obra más amplia no será descuidada. Los planes más abarcantes serán trazados en tiempo oportuno, pero el esfuerzo y el interés individual por los amigos y vecinos hará mucho más de lo que se piensa. Las almas por las cuales Cristo murió están pereciendo por falta de ese trabajo. Un alma es de infinito valor, pues el Calvario habla de su precio. Un alma ganada para la verdad será el instrumento para ganar a otros y habrá un resultado creciente de bendición y salvación. La labor suya puede alcanzar mayores logros reales si en ellas falta el esfuerzo personal. Cuando ambos tipos de obras se combinan con la bendición de Dios, puede hacerse un trabajo más perfecto y acabado, pero si podemos realizar solo una parte, esta debe ser la obra individual de abrir las Escrituras en los hogares, haciendo llamamientos personales, hablando amigablemente con los miembros de la familia, no acerca de cosas de pequeña importancia, sino de los grandes temas de la redención. Permita que se den cuenta que usted se preocupa en extremo por la salvación de las almas. No esperemos que vengan. No debemos esperar que las almas vengan a nosotros. Tenemos que buscarlas donde estén. Cuando la palabra ha sido predicada en el púlpito, la obra tan solo ha comenzado. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que él mismo les sea llevado. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo.
Los discípulos debían de trabajar fervorosamente por las almas, presentando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Invitar a estudiar la Biblia. Inviten a sus vecinos que vengan a sus casas. Léanles porciones de la Biblia y de libros que expliquen sus verdades. Invítelos a que se unan con ustedes en el canto y la oración. En estas pequeñas reuniones, Cristo mismo estará presente, tal como lo prometió, y su gracia tocará los corazones. Mientras estaba en Éfeso, Apolos comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Entre los oyentes estaban Aquila y Priscila, quienes al darse cuenta de que no habían recibido todavía la luz del Evangelio, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Gracias a la enseñanza de ellos, adquirió una comprensión más clara de las Escrituras y llegó a ser uno de los expositores más capaces de la fe cristiana. Seamos sociables. Todos los que trabajan con Cristo, quiero decir, siempre que puedan obtener acceso a la gente en el calor del hogar, aproveche la oportunidad. Tome su Biblia, explíqueles grandes verdades. El éxito de usted no dependerá tanto de la sabiduría y del talento como de su capacidad para conquistar corazones. Siendo sociables y acercándose a la gente, podrán cambiar su modo de razonar más fácilmente que mediante el discurso más brillante. La presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, las multitudes inquietas o aún en salones o templos. El ejemplo de Cristo al vincularse con los intereses de la humanidad debe ser seguido por todos los que prediquen su palabra y por todos los que han recibido el Evangelio de su gracia. No debemos renunciar a la comunión social, no debemos apartarnos de los demás. A fin de alcanzar todas las clases sociales debemos tratarlas en su propio entorno. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo, más humilde tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla en el hogar de los humildes y en las mansiones de los encumbrados, junto a la mesa hospitalaria y en las reuniones de sano esparcimiento social. Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en ese respecto de sus rígidas reglas. Encontró el ámbito de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación. En su trato con la gente no preguntaba ¿cuál es su credo? ¿A qué iglesia pertenecen? Ejercía una facultad de ayudar en favor de todos los que necesitan ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñaba que la religión pura y sin mancha no estaba limitada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. En todo momento y lugar manifestaba interés amante por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Frente a sus prejuicios aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas, participó en los alimentos preparados y servidos por sus manos, enseñaba en sus calles y lo trataban con la mayor bondad y cortesía. Manifestar interés y bondad. Los que luchan en la batalla de la vida con grandes desventajas pueden ser refrigerados y fortalecidos por pequeñas atenciones que no cuestan nada. Las palabras bondadosas expresadas con sencillez, las pequeñas atenciones manifestadas en forma natural, barrerán las nubes de la tentación y la duda acumuladas sobre el alma. La verdadera y cordial expresión de una bondad semejante a la de Cristo, manifestada con simplicidad, tiene poder para abrir las puertas de los corazones que necesitan el simple y delicado toque del Espíritu de Cristo. Miles de corazones pueden ser alcanzados de esta manera, tan sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos que son considerados y alabados como los hombres y mujeres más talentosos del mundo, quedan con frecuencia refrigerados por las sencillas palabras que fluyen de un corazón que ama a Dios y que puede hablar de ese amor con tanta naturalidad como los mundanos hablan de las cosas que su mente contemplan y reciben como alimento.
Con frecuencia, las palabras bien preparadas y estudiadas tienen poca influencia, pero las palabras veraces y sinceras de un hijo o una hija de Dios, dichas con sencillez natural, abrirán la puerta del corazón que había estado durante mucho tiempo encerrado. Relatar experiencias personales. Aquellos que se han vestido de Cristo hablarán de su experiencia, reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo. Su hambre y sed por el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. El resultado es escudriñar las Escrituras, sus oraciones, la agonía de sus almas y las palabras de Cristo a ellos dirigidas. Tus pecados te son perdonados. No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas y aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán. En su defecto, de que otros reciban las mismas bendiciones, estarán en proporción con el grado en que el Señor los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. A medida que hagan conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les será impartida cada vez más la gracia de Cristo. Pongan en acción toda su energía espiritual. Digan a aquellos a quienes visitan que el fin de todas las cosas está cerca. El Señor Jesucristo abrirá la puerta de sus corazones y creará en sus mentes impresiones duraderas. Esfuércense por despertar a los hombres y mujeres de su insensibilidad espiritual. Cuéntenles cómo conocieron a Jesús y lo bendecidos que han sido desde que ustedes entraron a su servicio. Mencionen las bendiciones que han recibido al sentarse a los pies de Jesús y las preciosas lecciones que han aprendido de su palabra. Háblenles de la alegría y el gozo que acompañan a la vida cristiana. Vuestras palabras cálidas y fervientes los convencerán de que habéis hallado la perla de gran precio. Demuestren vuestras palabras animadoras y alegres que ciertamente habéis hallado el camino mejor. Esta es la obra misionera verdadera, y al efectuarla muchos despertarán como un sueño. Aquellos a quienes Dios emplea como sus instrumentos pueden ser considerados por algunos como ineficientes, pero si ellos pueden orar, si con sencillez pueden expresar la verdad porque la aman, les será posible alcanzar a la gente con el poder del Espíritu Santo. A medida que presenten la verdad con sencillez, leyendo la palabra de Dios o recordando incidentes de su vida, el Espíritu Santo impresionará la mente y el carácter. La voluntad llega a subordinarse a la voluntad de Dios. La verdad, hasta allí no comprendida, llega al corazón con vida y convicción y se convierte en una realidad espiritual. Ilustraciones eficaces. Jesús variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. Sabía hablar palabras al cansado, porque la gracia se derramaba de sus labios, a fin de inculcar en los hombres los tesoros de la verdad de la manera más atrayente. Tenía tacto para tratar con aquellos que estaban llenos de prejuicios y los sorprendía con ilustraciones que captaban su atención. Mediante la imaginación llegaba al corazón, sacaba sus ilustraciones de los incidentes de la vida diaria y aunque eran sencillas, tenían una admirable profundidad. Las aves del aire, los lirios del campo, las semillas, el pastor y las ovejas eran objetos mediante los cuales Cristo ilustraba la verdad inmortal, y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas de la naturaleza, recordaba sus palabras. Las ilustraciones de Cristo repetían constantemente sus lecciones. Los apóstoles se esforzaban por impartir a aquellos idólatras un conocimiento del Dios creador y de su Hijo, el Salvador de la especie humana. Primero, atrajeron su atención a las obras admirables de Dios, que son el sol, la luna y las estrellas, el hermoso orden de las estaciones, las altas montañas cubiertas de nieve, los frondosos árboles y las varias maravillas de la naturaleza, que demostraban un poder que superaba toda comprensión humana. Por medio de estas obras del Todopoderoso, los apóstoles dirigieron la mente de los paganos a la contemplación del gran gobernante del universo. Los fundamentos prácticos. Pablo era un orador elocuente. Antes de su conversión, había tratado a menudo de impresionar a sus oyentes con los vuelos de la oratoria, pero ahora puso todo eso a un lado. En lugar de entregarse a descripciones poéticas y cuadros fantásticos que pudieran complacer los sentidos y estimular la imaginación, pero que no podían alcanzar la experiencia diaria, Pablo trataba, mediante el uso de un lenguaje sencillo,
de introducir en el corazón las verdades de vital importancia. Las presentaciones fantásticas de la verdad pueden provocar un éxtasis emocional, pero demasiado a menudo las verdades presentadas de esta manera no proporcionan el alimento necesario para fortalecer al creyente para las batallas de la vida. Las necesidades inmediatas, las pruebas de las almas que luchan, deberían satisfacerse con instrucción sana y práctica respecto a los principios fundamentales del cristianismo. Una actitud positiva. Con frecuencia, presentar la verdad despertará oposición, pero si intentan de hacerle frente con discusiones, solo la multiplicarán. Y eso no debe permitirse. Mantengan siempre una actitud positiva. Los ángeles de Dios los observan y saben cómo impresionar a aquellos cuya oposición ustedes deciden no afrontar con discusiones. No se espacien en los puntos negativos de las preguntas que pudieran levantarse, sino concéntrense en las verdades positivas y aférrense a ellas por medio de la oración ferviente y de una consagración sincera. Representantes en las rutas de viaje. Los que, en respuesta al llamamiento de la hora, han entrado en el servicio del obrero maestro, harán bien en estudiar sus métodos de trabajo. Durante su ministerio terrenal, el Salvador aprovechó las oportunidades para encontrarse en las grandes arterias del tránsito. En Capernaum, donde Jesús residía durante los intermedios de sus viajes de aquí para allá, y ésta llegó a denominarse su ciudad. Dicha ciudad era adecuada para ser el centro de trabajo del Salvador. Al estar en la ruta de Damasco a Jerusalén y a Egipto, así como al mar Mediterráneo, era un gran centro de viaje. Personas provenientes de muchos lugares pasaban por la ciudad o se quedaban a descansar de sus viajes. Allí Jesús podía encontrarse con personas de todas las naciones y estratos sociales, los ricos y encumbrados, así como los pobres y humildes, y sus enseñanzas serían llevadas a otros países y muchos hogares. De esa forma podían estimular el interés en la investigación de las profecías y la atención de la gente sería dirigida al Salvador y su misión sería llevada al mundo. En los mundialmente renombrados centros de salud y de influencia de turistas, atestados de miles de personas que buscan salud y placer, deben estacionarse pastores y colportores capaces de llamar la atención de las multitudes. Vigilen esos obreros la oportunidad de presentar el mensaje para este tiempo y realicen reuniones cuando tengan ocasión de hacerlo. Sean rápidos para aprovechar las oportunidades de hablar con la gente. Acompañados por el poder del Espíritu Santo, presenten a la gente el mensaje que dio Juan el Bautista. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios ha de ser predicada con claridad, con poder, para que los que tengan oídos para oír, oigan la verdad. Así el evangelio de la verdad presente será colocado en el camino de los que la conocen y será aceptado por muchos y llevado por ellos a sus propios hogares en todas partes del mundo. Los libros, el Ministerio de Curación y Palabras de Vida del Gran Maestro se hallan especialmente adaptados para utilizarse en centros de turismo y deben hacerse todo lo posible para colocar estos libros en las manos de los que están ociosos y tienen inclinación a la lectura. Deben establecerse restaurantes vegetarianos, clínicas de tratamiento. Nuestros esfuerzos en esta materia han de incluir los puntos de influencia del público a orillas del mar. Así como la voz de Juan el Bautista fue oída en el desierto cuando clamaba: «Preparad el camino del Señor», debe oírse la voz del mensajero del Señor en los grandes centros de turismo y en los centros balnearios. Enviados de 2 en 2. Agrupados por los 12 a su alrededor, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y las aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera envió más tarde a 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se organizaran de esa manera. En nuestro propio tiempo, la obra de la evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. Evangelismo médico. Por las instrucciones que el Señor me ha dado repetidas veces,
Sé que algunos obreros deberían llevar a cabo en las ciudades, las aldeas, actividades de tipo médico misionero. Los que emprenden esta obra obtendrán una abundante cosecha de almas, tanto de ricos como de pobres, con el fin de preparar el terreno para una obra de ese tipo nada igual a los esfuerzos de un fiel colportor. Los que emprenden esta obra obtendrán una abundante cosecha de almas, tanto de ricos como de pobres, con el fin de preparar el terreno para una obra de este tipo nada igual a los esfuerzos de un fiel colportor. Evangelistas médico-misioneros. Actualmente se necesitan evangelistas médico-misioneros. No deben ustedes consagrar muchos años a su preparación. Muy pronto las puertas abiertas hoy se cerrarán para siempre. Proclamen hoy el mensaje. No esperen que el enemigo tome posesión de los campos que se abren ahora en adelante para ustedes. Grupos pequeños deben ir a cumplir la obra de Cristo, la que asignó a sus discípulos. Trabajen como evangelistas, repartiendo nuestras publicaciones, hablando de la verdad a las personas que encuentren. Oren por los enfermos, esfuércense por aliviarlos, no con remedios tóxicos, sino con remedios naturales, enseñándoles a recuperar la salud y a evitar la enfermedad. Hermanos y hermanas, conságrese al servicio del Señor. No desperdicien ninguna ocasión favorable. Visiten a los enfermos y dolientes y conságrese interés verdadero. Si es posible, hagan algo en favor de su mejoría. Así ganarán su aprecio y podrán hablarles del Salvador. Únicamente la eternidad podrá revelar el alcance de esa obra. Otros ramos de actividad se abrirán delante de aquellos que se muestren dispuestos a cumplir sus deberes inmediatos. Educación industrial. La mejor obra misionera en favor de un sinnúmero de familias pobres consistiría en ayudarles a establecerse en el campo y a enseñarles cómo obtener el sustento de él. La necesidad de esa ayuda e instrucción no se limita a las ciudades. En el campo también, a pesar de sus recursos, hay muchos pobres muy necesitados. Hay comunidades enteras, falta de educación industrial y sanitarias. Hay familias que viven en chozas, con pocos muebles y ropa, sin herramientas, sin libros, sin ningún desahogo ni miedo de cultura. Almas entenebrecidas, cuerpos debilitados y deformes, revelan los resultados de la herencia del mal y de los malos hábitos. Esa gente debe ser educada a partir de los conocimientos básicos. Han llevado vidas desprovistas de todo, vidas de ocio y de corrupción, y necesitan que se les enseñen buenos hábitos. Hay que establecer varias industrias que puedan dar empleo a familias pobres, carpinteros, herreros, y en una palabra, todo lo que se entiende de algún oficio. Debe sentirse moralmente obligados a enseñar y ayudar a los ignorantes y desempleados. Los agricultores cristianos pueden desempeñar una verdadera obra misionera ayudando a los pobres a encontrar lugares donde vivir en el campo, enseñándoles a labrar la tierra y a hacerla productiva. Debe enseñarles el uso de los instrumentos de labranza, el cultivo de diferentes rubros y la manera de plantar y de cuidar de huertos. En el servicio y asistencia a los pobres hay amplio campo para la actividad tanto de mujeres como de hombres. La cocinera entendida, la mujer experimentada en el gobierno de la casa, la costurera, la enfermera. Se necesita la ayuda de todas ellas. Se debe enseñar a los pobres a cocinar, a confeccionar su propia ropa, a remendarla, a cuidar de los enfermos, a atender debidamente sus casas. Se les debe enseñar a conciencia a los muchachos y a los jóvenes algún oficio o trabajo útil. Inviten a la gente a reuniones evangelizadoras. Hay muchas cosas que podrían hacerse si solamente se pensara en ello. Muchos hoy no irán a la iglesia para escuchar las prédicas de la verdad. Por medio de esfuerzos personales realizados con sencillez y sabiduría, estos pueden ser persuadidos a dirigir los pasos a la casa de Dios. La convicción podría dominar sus mentes en la primera oportunidad en que escuchen un sermón respecto a la verdad presente. Si las súplicas de ustedes fueran rechazadas, no se desanimen, perseveren hasta que el éxito corone sus esfuerzos. Reúnanlos en la escuela sabática. Otra labor en la que muchos pueden ocuparse es la de reunir a los niños y a los jóvenes en la escuela sabática. Los jóvenes pueden trabajar de manera eficiente en favor del amado Salvador. Pueden definir así el destino de las almas y hacer una obra en favor de la Iglesia y del mundo cuya extensión y alcance nunca serán conocidos hasta aquel día, el día del ajuste final de cuentas, cuando el bien hecho se ha dado a los buenos y a los fieles. Por pluma y de viva voz.
Por la pluma y de viva voz proclamen que Jesús vive para interceder por nosotros. Unidos con el gran obrero principal, sigan el abnegado Redentor en su peregrinaje de amor por la tierra. Algunos trabajarán de un modo y otros de otro, según la manera en que el Señor los llame y conduzca, pero todos tienen que trabajar en armonía, esforzándose para mantener la obra de un carácter de perfecta unidad. De viva voz y por la pluma deben trabajar para Él. Cristo crucificado, hablen de esa verdad, oren respecto a ella, canten de ella, y ella quebrantará y ganará los corazones. La pluma es un poder en las manos de los hombres que sienten que la verdad arde en el altar de sus corazones y que tienen un celo inteligente por Dios, equilibrado con sano juicio. La pluma, mojada en la fuente de la verdad pura, puede hacer llegar los rayos de la luz a los oscuros rincones de la tierra, los cuales reflejarán de vuelta esos rayos, añadiéndole nuevo poder a la luz y acrecentándola para ser esparcida por doquier. Nuestros ministros no deben dedicar todas sus facultades a predicar sermones dejando que la obra termine allí. Tienen que instruir a los miembros de la Iglesia respecto a la forma de abordar y desempeñar este aspecto en la obra. Es para nuestras sociedades misioneras y de publicaciones como una rueda dentro de otra rueda. El movimiento de esta rueda interna mantiene una acción saludable y poderosa a la rueda externa. Si dicha rueda interna cesa su acción, el resultado podrá verse en una vida y en una actividad disminuida en la sociedad misionera y de publicaciones. No se cansen de realizar una labor misionera vigilante. Esta es una tarea en la que todos pueden ocuparse con éxito, si solamente se relacionan con Dios. Antes de escribir cartas para hacer preguntas, siempre eleven sus corazones a Dios en oración pidiendo éxito en la tarea de recoger algunas ramas silvestres que pueden ser injertadas en la vid verdadera y que lleven fruto para la gloria de Dios. Todos los que con humilde corazón tomen parte en esta obra estarán educándose de continuo como obreros en la viña del Señor.